Bienvenidas a un nuevo episodio de Neurociencia Amena. Yo soy Norma Hernández Vanegas, directora de la Asociación Mexicana de Epilepsia en Niños y Adultos Amena, y este es nuestro programa Neurociencia Amena, donde hablamos con especialistas. En esta ocasión nos hablará sobre nutrición en epilepsia la doctora Tatiana Muñoz Contreras, de Laboratorios UCB, a quien agradezco su participación en este programa. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotras compartiendo su conocimiento y pues adelante, la pantalla toda suya. Muchísimas gracias, Norma Amena, por la invitación. Y bueno, antes de comenzar, quisiera nada más dejar claro que este es un episodio, es altruista y con fines exclusivamente educativos. Y bueno, pues vamos a iniciar con la parte de nutrición en epilepsia y vamos a iniciar un poquito con ¿por qué la nutrición en el paciente que vive con epilepsia? Sabemos que los pacientes con esta enfermedad pueden llevar una alimentación normal, por ciertos hábitos alimenticios contribuyen a mejorar su calidad de vida. Es decir, ciertas adecuaciones que vamos a hacer en nuestra alimentación sí van a contribuir como parte del tratamiento integral de un paciente que vive con epilepsia, más no la alimentación o la nutrición va a suplir un tratamiento médico. Únicamente es un complemento. Y bueno, pues los objetivos de soporte dentro de la parte de nutrición son promover un crecimiento adecuado de acuerdo al sexo, o sea, hombre, mujer, niño, niña, a la talla, a la actividad física que desempeñamos todos los días y también de acuerdo al estilo de vida que tenemos cada uno de nosotros. ¿Por qué el estilo de vida? Porque pues va a haber alguna alimentación que se va a adaptar a las personas que están en casa todo el tiempo y también la alimentación se tiene que adaptar a las personas que viajan o que a lo mejor tienen un trabajo con horarios más limitados para tener acceso a una alimentación. Bueno, también se trata de prevenir y o tratar la desnutrición con un adecuado aporte nutricional variado y completo. Y la última es coadyuvar en el manejo de las crisis, ya que una persona con una adecuada alimentación que evite aquellos alimentos que pueden ser desencadenantes de las crisis, contribuye a que la persona que vive con epilepsia pues esté mejor controlada. Y bueno, vamos a empezar con un poquito de generalidades, de saber qué es nutrición, qué es alimentación, cuáles son los objetivos y cómo va a ser una alimentación balanceada. Y después ya nos vamos a ir al tipo de alimentación específica para un paciente que vive con epilepsia. Y para empezar, la nutrición es el proceso biológico que ocurre en un ser vivo cuando su organismo absorbe los alimentos y líquidos, es decir, todo aquello que nos metemos a la boca absorbe los nutrientes que va a necesitar para su crecimiento y desarrollo de las funciones vitales. Es decir, para mantener un cuerpo sano y equilibrado es importante conocer los tipos de nutrientes que existen, regular la cantidad de alimento que se ingiere de acuerdo a mis necesidades físicas de manera personal, a la actividad física y a la hidratación que también yo requiero en mi día a día. Con una buena alimentación pueden ser evitadas o aliviadas muchas de las enfermedades comunes o disminuir la propensión a desarrollar alguna enfermedad. Y bueno, pues para esto el alimento es la ingesta o aquello que yo ingiero por parte de los organismos para conseguir los nutrientes necesarios y así obtener energía y lograr un desarrollo muy equilibrado. Y bueno, pues vamos a iniciar con los temas de qué son los nutrientes. Pues los nutrientes son compuestos orgánicos e inorgánicos que podemos conseguir en el medio que contienen los alimentos y son necesarios para realizar estas funciones vitales como el crecimiento, el adecuado desarrollo de la persona y el mantenimiento del organismo. Y bueno, los nutrientes se dividen en macronutrientes y micronutrientes y están presentes en los alimentos. Vamos a iniciar con los macronutrientes. Los macronutrientes pueden ser proteínas, hidratos de carbono, grasas y agua. Los macronutrientes son nutrientes que el organismo requiere en grandes cantidades y son responsables de introducir energía al cuerpo. Cada uno de estos pues tiene un aporte diferente de energía y aporte diferente en cuanto a funciones. Bueno, pues vamos a iniciar con la parte de las proteínas. Las proteínas suponen un 15% del aporte calórico total en el día. Estas proteínas son macromoléculas
que están formadas por aminoácidos y que realizan funciones vitales del organismo, entre las que van a destacar que las proteínas nos van a ayudar al desarrollo celular y desarrollo de tejidos, por lo cual pues son esenciales para formar el tejido muscular y también nos ayuda, pues la proteína nos va a ayudar a tener energía y fuerza. Participan también en la formación de antígenos y anticuerpos y están presentes en carnes, lácteos y leguminosas. Y bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de las proteínas. El cuerpo está formado por distintas proteínas y cada una realiza una función distinta. Por ejemplo, la proteína como la fibrina, que esta interviene en la coagulación de la sangre. La otra es la queratina, que nos ayuda a desarrollar pues el tejido del pelo, de las uñas. La hemoglobina, que transporta el oxígeno de los pulmones hacia el resto del cuerpo. Y los anticuerpos, que son estos encargados del sistema inmunitario de proteger y combatir algunas infecciones. Algunos de los alimentos que aportan proteínas al organismo son pescado, pollo, huevo, carnes rojas y pues aquí vienen listadas algunas que también se encuentran en lo que son legumbres, cereales, verduras y frutos secos. Bueno, pues nos vamos a ir a otros que serían los glúcidos, los cuales aportan al menos el 55% del aporte calórico total. ¿Qué son los glúcidos o hidratos de carbono o carbohidratos? Son moléculas que aportan la energía que el cuerpo necesita para realizar todas sus funciones. Los hidratos de carbono o carbohidratos son nutrientes muy importantes para el organismo y cuando ingresan al cuerpo son convertidos en glucosa, que es el tipo de azúcar que nos va a permitir el funcionamiento celular. Por eso son sumamente importantes, sobre todo en la etapa de la infancia, y no tenemos que limitarlos o quitarlos, sino más bien aprender a consumirlos. Y estos hidratos de carbono pues están contenidos en cereales y tubérculos. Aquí hay una lista en donde se clasifican como buenos o malos, aunque los hidratos de carbono pues más bien su clasificación son en hidratos de carbono complejos, que son los que están en el listado como buenos. Son complejos y se les llama así porque el cuerpo llega a asimilarlos de una manera más lenta, casi siempre porque contienen mucha fibra y la fibra nos ayuda a que se absorban más lento y por lo cual estamos hablando que los hidratos de carbono se convierten en azúcar. Al asimilarlos de manera lenta, no nos dan picos de glucosa en sangre muy elevados y eso nos va a ayudar a mantener la saciedad o el estado o sensación de saciedad. Y estos alimentos se pueden encontrar en el arroz, de preferencia arroz integral, en las pastas, también de preferencia pasta integral, pan, legumbres, la papa y algunos otros como el plátano, la avena y algunos granos. Y la otra serían los hidratos de carbono simples, que estos pues sí se absorben de manera mucho más rápida, no generan sensación de saciedad, por lo cual al comerlos sí nos llenan, pero rápidamente volvemos a tener hambre nuevamente y están en alimentos que contienen altas cantidades de azúcar, como pues el pan dulce, las galletitas, el cereal, es decir, todos alimentos, esos alimentos que son procesados y que están presentes también en frutas y verduras. Estos alimentos o estos carbohidratos sí nos llegan a dar a la hora de consumirlos, nos llegan a dar picos elevados de glucosa y por eso es importante limitar su consumo. En el adulto podemos limitarlo e incluso por alguna prescripción médica hay ciertos alimentos o carbohidratos que tenemos que evitar. Pero en el pequeño es únicamente enseñarle a cómo comer este tipo de carbohidratos simples. Casi siempre tendrían que estar acompañados de una proteína o de alguna verdura para que este pico elevado de glucosa no sea tan importante a nivel sanguíneo. Y bueno, pues vamos a ver una clasificación de que hay un índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? Es un valor numérico que se asigna a un alimento, es decir, todos los alimentos tienen un índice glucémico. Este es el que mide la velocidad en la que nuestro organismo asimila la energía de algún alimento que acabamos de consumir. Es decir,
que el alimento a mayor índice glucémico, nuestro organismo lo va a absorber mucho más rápido y eso se traduce en una rápida elevación de glucosa en sangre, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades agregadas como diabetes mellitus o azúcar elevada en la sangre. Este tipo de alimentos de índice glucémico elevado sí tendrían que limitarlos o evitarlos lo más posible para que no nos den un pico elevado de glucosa, siendo que ya tienen un alto nivel de azúcar en sangre. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos de índice glucémico alto, que sería el azúcar, la miel, las mermeladas, todas aquellas cosas deliciosas como dulces, las papitas fritas y algunas frutas que también tienen alta cantidad de azúcar. Ojo, no quiere decir que sean malas, quiere decir que su consumo se tiene que limitar, como la uva pasa, la sandía, y los cereales como el arroz blanco. De índice glucémico medio, pues están los cereales. De preferencia aquí hablamos de cereales para el desayuno, cereales sin azúcar agregada, porque los cereales como los frutilupis pues tienen un azúcar agregada. Entonces hablamos de cereales como avena, como linaza, arroz integral, avena, pan integral, uvas y pasas cocidas al dente, pues tienen un índice glucémico medio, por lo cual tendríamos que consumirlos durante la semana, a lo mejor de manera terciada. Y el índice glucémico bajo son aquellos alimentos que sí podemos consumir de manera más frecuente y que se catalogan como alimentos que no te dan un pico de glucosa tan elevado y por lo cual estamos hablando que el índice glucémico bajo nos da este tipo de alimentos mayor saciedad, es decir, se asimilan de una manera más lenta, por lo cual al consumir alguno de estos que están en la lista, mi sensación de hambre va a durar o va a tardar muchísimo más tiempo en aparecer nuevamente. Y algunos de estos son los frutos secos, la leche, el yogur, el queso, las verduras, sobre todo de hojas verdes, la zanahoria cruda, ojo a la zanahoria cruda porque la zanahoria hervida o cocida pasa de un índice glucémico bajo a mayor a 100, que se nos va directamente a un índice glucémico alto. Entonces la zanahoria y el tomate sí tendrían que comerse totalmente crudos sin cambiar su constitución o su forma. Y bueno, pues nos vamos a los otros, que son los lípidos, porque estamos hablando de los macronutrientes todavía, que son las grasas. Las grasas, estos no deben sobrepasar el 30% de la cantidad ingerida al día. Son lípidos que cumplen funciones fundamentales para el organismo, como la reserva de energía, la formación de membranas de las células, la asimilación de vitaminas y la protección de órganos del cuerpo. Nos proporcionan energía, por lo cual sí son necesarios consumirlos, nos ayudan a regular la temperatura corporal y se encuentran principalmente en aceites vegetales, mantequilla, crema. Sí tenemos que consumirlos, pero ¿qué tipo de lípidos deberíamos de consumir? Bueno, pues entonces en esta lista vienen la cantidad de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que son conocidas como grasas saludables, que sí tendrían que estar dentro de nuestra alimentación y tratar de evitar las grasas saturadas. Existen distintos tipos de grasas, entre ellos la grasa saturada, que está presente en la grasa de origen animal, pues está presente en la carne, tratar de que las carnes sean magras. Magras significa que sin piel, sin grasa, lo más limpia posible. También están presentes en la leche y en embutidos. Sí podemos tomar lácteos, pero de preferencia que sean bajos en grasa. La grasa monoinsaturada, que se conoce como grasa saludable, esta está presente en frutos secos, aceites de preferencia de oliva, de aguacate, aceite de girasol, aceite de lino. También está presente en manteca de algunos frutos o la mantequilla de algunos frutos secos. Y las grasas poliinsaturadas, que también están en la presentación, también conocidas como grasas saludables. Estas están presentes en pescados, mariscos, en frutos secos y también en algunos tipos de leche, sobre todo leche de origen
vegetal o leche de soya. Y bueno, pues el último elemento sería el agua. El agua también es un nutriente que se encuentra en casi todos los alimentos, pero el agua es esencial para la vida. Es importante beber las recomendaciones de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso, de acuerdo a la talla, la actividad física que desarrollamos o hacemos diario. La cantidad de agua varía de acuerdo a cada una de estas características, por lo cual la regla de beber 2 litros de agua es un concepto que ya tiene muchísimo tiempo que se estipuló y no es una regla específica para todas las personas. Si bien tomar una cantidad correcta de agua es una de las primeras reglas para una alimentación saludable, no es cierto que exactamente tendrían que ser 2 litros de agua y vamos a verlo más adelante. En esta tabla, pues hay una tabla de peso corporal y la cantidad de litros promedio que tendría que tomar una persona de acuerdo a unos datos actuales de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué es importante? Porque el niño es casi el 80% agua y conforme vamos creciendo el porcentaje va variando, pero si nos damos cuenta, somos más agua que algún otro componente en el cuerpo. Para calcular la cantidad de agua que hay que tomar por día, se debe incluir el parámetro personalizado, como ya comentamos, desde actividad física que yo desarrollo, es decir, de acuerdo a esta tabla, puede aumentar la cantidad de líquido que yo puedo necesitar si soy una persona que a lo mejor desempeña alguna actividad física de alto rendimiento y no es lo mismo una persona que a lo mejor hace una actividad física de vez en cuando o simplemente no realiza alguna actividad física, refiriéndonos a aquel ejercicio que se hace de manera adicional a todas las actividades del día a día. Porque muchos podrían decir es que yo camino mucho todos los días para ir al trabajo o a la escuela. Sí, pero esa actividad física se considera parte del día a día y no se considera como un ejercicio adicional. Es decir, mi cuerpo ya está acostumbrado a hacer esa rutina todos los días, por lo cual no lo saco de esa actividad o de esas calorías diarias. La actividad física es una actividad que hago adicional a lo que yo hago todos los días y también la cantidad de líquido varía de acuerdo a la alimentación. Si yo llego a consumir alimentos que contienen mayor cantidad de líquido, pues obviamente la cantidad de vasos que voy a tomar al día de agua natural o simple sin sabor, pues sí va a variar de acuerdo a esta tabla. Entonces, por lo cual se tiene que personalizar y a esto se le conoce como tasa metabólica basal. Y bueno, pues vamos a ver otra tablita porque hay muchas tablas o variantes con las que yo puedo medir la cantidad de agua que puedo consumir al día. Según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de agua que se toma por día debe ser calculada por 1 litro de agua por cada 35 kilos de peso corporal. Es importante saber que la cantidad de agua que hay que tomar por día debe incluir lo que yo consumo de líquido en mis alimentos. Entonces, ya sea frutas y verduras que poseen un alto porcentaje de agua incluidos, me van a condicionar que a lo mejor la cantidad de ingesta en el día pues va a ser diferente a si el día de hoy consumí alimentos más secos que a lo mejor no contienen tanta cantidad de agua, por lo cual no es una regla que todos los días tengo que tomar lo mismo de líquido. Esta recomendación de 2 litros de agua al día que muchas personas conocemos surgió en 1945 de acuerdo a una publicación de la FDA. Actualmente este estudio pues ya se ha actualizado con con otras sociedades como la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, que es la SENC, donde nos presenta esta pirámide de hidratación saludable que se ha actualizado, donde nos dice la cantidad de agua que se puede calcular al día y se ha determinado de una forma más precisa y dinámica. Es decir, nos dice aquí, nos incluye que el consumo diario podrían ser aproximadamente en una persona promedio de 70 kilos, un total de 10 vasos al día, pero pues aquí nos hace la gráfica, la representación de si yo me tomé un té o me tomé a lo mejor una infusión o a lo mejor me bebí un juguito o dentro de mi comida me hice un caldito o me tomé un vaso de leche.
Es decir, todo esto va incluido. Nos dice que en la parte de abajo es el consumo de líquidos, principalmente aguas minerales, aguas naturales, si se dan cuenta son aguas sin sabor, sin azúcar añadida, sin ningún otro aditamento, que es una agua totalmente natural, es el mayor consumo de líquido que deberíamos de tener. Es decir, los vasos de agua que tendremos que tomar al día son de este tipo de líquido. El líquido que sigue, pues es el líquido que viene en los alimentos. Es líquido que puede ser un té, café, una infusión sin azúcar, bebidas refrescantes como algún refresco o una bebida con sabor, sin azúcar y que no tenga calorías. Y en el gráfico de arriba, de acuerdo a la pirámide, en menor cantidad, pues estos zumos de algunas frutas, el líquido de algunas verduras, los caldos, leche o productos lácteos que de preferencia sean bajos en grasa, sin azúcar añadida, puede ser agregarse cocoa, pero no chocolate que ya tiene mucha cantidad de azúcar. Y aquí sí van incluidas las bebidas para deportistas como bebidas energéticas, té, café o infusiones con muy poca cantidad de azúcar, pues el consumo es mínimo. Ojo, hablando de un paciente o una persona que vive con epilepsia, pues este tipo de bebidas energéticas e incluso el café, más adelante vamos a ver por qué su consumo no tendría que estar presente en su día a día o por qué el consumo tendría que limitarse de bastante en una persona que vive con epilepsia. Y hasta arriba de la pirámide, en la punta, es lo que yo voy a consumir muy de vez en cuando y aquí están las bebidas, refrescos que sí contienen azúcar o son altos en fructosa. Entonces, así viene la pirámide de cómo tendríamos que tomarlo si estamos hablando de una persona que quiere cuidar su alimentación o quiere tener una vida más sana. Y también, pues, aquí en México, pues, hay estas instituciones de salud pública que han efectuado diferentes campañas de salud, donde se incluye, pues, la jarra del buen comer, que es algo que normalmente se les enseña a los niños en la escuela, donde también viene por niveles y se parece mucho a la pirámide de la Seng, en donde viene la cantidad de vasos que tendríamos que consumir. Y si nos damos cuenta, a partir de las bebidas con azúcar, pues la recomendación es 0 vasos al día y hablando de agua natural, pues es la mayor cantidad de líquido que tendríamos que tomar al día. Y bueno, pues ahora, de acuerdo a la nutrición, nos vamos a los micronutrientes, que comprenden las vitaminas y minerales. Los micronutrientes son nutrientes que el organismo requiere, pero no como los macronutrientes que son en mayor cantidad, sino aquí son en menor cantidad y también se encuentran en los alimentos y nos ayuda para que también cumplamos funciones específicas. Por ejemplo, las vitaminas normalmente son 13 compuestos que el organismo necesita para realizar funciones vitales, como la coagulación de la sangre, a lo mejor desarrollar huesos, esta parte de desarrollo de tejidos, que funcione adecuadamente mi sistema nervioso, que mi piel, mi vista se desarrollen bien y que estén funcionando adecuadamente, que el metabolismo funcione bien, desarrollo hormonal, desarrollo del cerebro, anticuerpos, es decir, muchísimas cosas que las vitaminas nos aportan a la hora de alimentarnos con ciertos alimentos que contienen altas cantidades de vitamina. Y la otra, pues, son los minerales. Los minerales, pues, también se encuentran en los alimentos. Son sustancias inorgánicas como el calcio, el potasio, el yodo, el hierro, el magnesio, entre otros, y también se absorben a través de los alimentos. Y estos participan principalmente en procesos metabólicos y tienen funciones también vitales. Y bueno, pues vamos a irnos a la primera que serían las vitaminas. Y las vitaminas, aquí viene una tabla donde viene esas vitaminas esenciales. Hablamos que son 13 vitaminas esenciales y algunas de las imágenes donde podríamos encontrar estas vitaminas. Por ejemplo, la vitamina A nos va a ayudar a la formación y mantenimiento de dientes, huesos, las mucosas y la piel. La vitamina C es un antioxidante y mantiene dientes y encías de manera sana, nos ayuda a absorber el hierro, mantiene tejidos saludables y nos ayuda a la cicatrización. Y aquí hay algunos alimentos que podemos encontrar. Por ejemplo, vitamina A
pues en algunas verduras, sobre todo verdes, en la zanahoria, la vitamina C como en la manzana o en los cítricos principalmente. La vitamina D nos ayuda a absorber el calcio que se mantiene o que está presente en el sistema óseo o los huesos, mantener niveles sanguíneos adecuados de calcio y fósforo, y algunos ejemplos de vitamina D que pudiéramos encontrar sería el huevo y algunos alimentos de origen animal como el pescado y la res. Algún otro ejemplo sería la vitamina E, que nos ayuda a formar glóbulos rojos, a utilizar la vitamina K. La vitamina K nos ayuda a la coagulación y bueno, pues hay un montón de vitaminas que podríamos utilizar. Por ejemplo, las vitaminas del complejo B, que vienen aquí en la imagen como la B1, la B2, incluso está la B6, que también nos pueden ayudar sobre todo a la transformación de alimentos en energía y participan en la producción hormonal, y algunos son esenciales para la síntesis de carbohidratos y grasas. Y bueno, pues el plato del buen comer también es otra herramienta adicional que también la fomentan las instituciones de salud pública a través de algunas pláticas que se dan tanto en la escuela como en los hospitales, en consulta, donde nos dice de una manera muy gráfica y muy sencilla cómo tendría que verse nuestro plato a la hora de comer, ya sea en el desayuno, la comida o la cena, donde nos especifica con imágenes cómo tendría que verse el plato en cantidades de acuerdo a todos los grupos de alimentos que acabamos de ver. Este plato del bien comer nos dice que prácticamente más de la mitad del alimento tendría que estar cubierto por esta parte de alimentos de origen animal y lácteos que nos ayudan a reparar y formar tejidos, hablando de alimentos de origen animal como la carne, el huevo, el queso, el yogur, la leche y también los granos y las semillas. Esto estamos hablando que es la proteína que tendríamos que consumir al día, es decir, mi plato tendría que estar más de la mitad, un poquito más de un cuarto del plato tendría que estar compuesto por proteínas. Ojo, este es únicamente un gráfico de una manera muy general, pero sabemos que la nutrición es individualizada. Es decir, si yo, de acuerdo a mi edad, necesito mayor cantidad de proteína, pues obviamente el plato se va a llenar todavía más de proteína y va a tener menor cantidad de carbohidratos y de la parte de frutas y verduras, que son las vitaminas y minerales. Este es un plato que tendría que verse en una persona o en un infante, en un niño. ¿Por qué? Porque la cantidad de carbohidratos casi es proporcional a la cantidad de proteínas, porque los carbohidratos en esta etapa son sumamente importantes. En un adulto, pues la cantidad de proteínas siempre es mayor, la de carbohidratos es menor y la de vitaminas y minerales, pues también casi tiene que ser la mitad de proteínas y la otra mitad entre vitaminas y minerales, que son frutas y verduras, y la otra mitad de carbohidratos. Sí varía bastante de acuerdo a la edad y actividad que realizamos. Y bueno, las verduras y frutas, que son vitaminas y minerales, nos ayudan a regular el funcionamiento del organismo, y los cereales, que son en este caso los carbohidratos, hidratos de carbono o glúcidos, que ya vimos, aportan energía para vivir. Y este es otro ejemplo de plato saludable de acuerdo a la Escuela de Medicina de Harvard, en donde nos dice que así se tendría que ver un plato en una persona adulta, en un adulto que probablemente está haciendo una actividad física de leve a moderada, es decir, no es una actividad física intensa, porque el plato sí tendría que variar si la actividad es un poco mayor. Acá el plato, hablamos de que las proteínas, que son granos integrales, la proteína saludable es un cuarto del plato. Si se dan cuenta, las frutas son en menor cantidad y los vegetales mucho más, y los granos son integrales en su mayoría. Y bueno, ¿para qué nos sirve la pirámide nutricional? Pues nos sirve porque nos representa de forma simple y dinámica los alimentos más importantes que debe consumir una persona durante la dieta. Es importante que el pequeño o nosotros tengamos una alimentación consciente, es decir, que al momento de meternos un alimento a la boca, realmente pensemos si esto nos está nutriendo
de una manera esencial si realmente lo necesitamos o hay algún otro alimento con lo que lo podamos cambiar o complementar que pueda estar dentro de esta pirámide nutricional. Entonces, es muy importante esta parte de la alimentación y por eso va en la parte más de arriba o la parte en el pico de la pirámide, pues aquellos alimentos que tendríamos que consumir en menor cantidad. Y bueno, para terminar, la comida es esencial, tiene que ser variada, existen diferentes texturas dentro de la comida, olores, sabores, nos ofrecen muchos colores para que nuestra alimentación sea divertida y atractiva, sobre todo en los pequeños, hay que hacer una comida muy variada. Es importante que lo complementemos con actividad física. Y ya para cerrar, pues las recomendaciones son incluir todos los grupos de alimentos, aumentar el consumo de frutas, vegetales, beber la cantidad de líquido que necesitamos, limitar esas bebidas azucaradas, limitar alimentos procesados y cambiar dulces por alguna fruta que le gusta al pequeño. ¿Para qué? Para que tenga una mejor salud, esté más controlado en sus crisis, sea un tratamiento adicional a su medicamento y recordemos que la dieta correcta es completa. Es decir, que debe tener todos los grupos de alimentos. Es equilibrada. Tiene que tener las porciones de acuerdo a la edad, al peso, a la actividad física que realizamos. Es suficiente. Tiene que ser la cantidad o aporte necesario que requiere mi cuerpo sin excederme, pero sí tampoco sin limitarme. Tiene que ser variada. Incluir todos los grupos de alimentos, incluir diferentes colores y texturas, adecuada de acuerdo a la edad y de acuerdo a la actividad o al tipo de vida que yo estoy teniendo en mi día a día e inocua, es decir, limpia, desinfectada, sin bacterias, bien cocinada. Y pues con esto cierro este tema de nutrición. Muchísimas gracias, doctora Tatiana. Y bueno, recuerden que el currículum de la doctora lo pueden ver en la descripción de este episodio en YouTube, en Spotify y en iVoox. Los invitamos a ver la segunda parte de Nutrición en Epilepsia. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.